Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está esa silla que recién... Ya tenemos un ratito de estar por acá. Si yo los invito a escuchar su cuerpo, ¿qué necesita su cuerpo en este momento? Y háganlo. Muévanse, estírense. ¿Dónde dice que no podemos hacer una pausa? ¿A dónde dice que yo no puedo estar caminando por acá? ¿Cómo está, Alex? Eh, gracias. Bueno, me voy a subir por acá para que sea más fácil de que me vean, aunque no me gusta tanto. Me gusta estar más al nivel de ustedes. Pero esto que acaba de pasar, conectarnos, sonrisas, una risa que aparece por ahí. Tal vez alguien se incomodó, tal vez alguien fue indiferente. Eso es liderazgo transformacional. El ambiente estaba de determinada manera y una acción que yo hice cambió el ambiente que todos compartimos. Y de ahí es que si queremos transformar algo, tenemos que empezar por transformarnos nosotros y la forma que actuamos. Y como dicen, hay que transformarse para transformar. Y eso es tal vez lo mejor o lo más relevante que les voy a decir en todo este ratito que voy a estar por acá. De aquí es todo cuesta abajo. Entonces, empecemos. Vamos a ver. Ahí no se ve bien por ahí, pero primero quiero decirles gracias. Gracias por elegir estar hoy aquí. Porque el espacio lo construimos juntos. El tema ya lo saben. Y mi promesa hoy aquí es mostrarles una mirada, tal vez diferente a la que ustedes tienen, tal vez conocida, pero ojalá se vayan con más preguntas que respuestas. El evitar preguntas, aunque no estamos acostumbrados, siempre en las organizaciones y en el sistema educativo nos dicen que tenemos que tener todas las respuestas. Y tenemos que saber el cómo, y el cómo, y el cómo. Pero ¿qué descuidamos cuando hacemos eso? La reflexión. Estamos en un ambiente sumamente cambiante. Lo mencionaba Jorge, lo mencionaba Stephanie. El mundo cambió, la forma de operar cambió. Hoy es impredecible, se mueve demasiado rápido y de ahí tenemos que tener un poco más de plasticidad y poder ser más flexibles, pero para poder hacer eso necesitamos observar, necesitamos escuchar. Y si yo estoy haciendo, dejo de escuchar, dejo de observar. Y primero veamos el contexto de la conversación que estamos teniendo en este momento. Liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Hay muchas definiciones, pero la raíz del liderazgo tiene que ver con guiar o llevar. Transformar. Ups, me adelanté. Adelanté mucho. Transformar. La raíz es cambiar o modificar a través de un proceso o una acción. Okay, entonces, si yo quiero llevar o guiar a que cambiemos o modifiquemos algo a través de un proceso, de una acción, ¿qué se les ocurre que necesitan? ¿Qué maquinaria necesitan ustedes para lograr eso?
Ahora vamos una organización. Al final, una organización es una red de conversaciones que se tienen y se dejan de tener, que habilita cierto tipo de relacionamiento entre personas para lograr un resultado determinado. Entonces, con este contexto, y decimos que nuestra organización o nuestro sistema, sea familia, sea pareja, sea equipo, sea organización, indistintamente lo que estemos mirando y queremos ser líderes de transformación. Hoy somos A y en una línea de tiempo queremos llegar a un punto B, a cerrar una brecha, como decían Jorge y Estefan hace un ratito. Pero ¿qué pasa si B termina siendo menor que A? Tal vez el cambio no nos funcionó, no era lo que queríamos. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos de generar transformación positiva? Y ahí les hago, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les pasa? ¿Qué les empieza a aparecer por ahí? Y me encanta que algunos empiezan a mirar hacia arriba, empiezan a masticarlo. Y yo para eso les voy a regalar 3 conceptos. El primero es que las organizaciones se transforman a partir de lo que quieren cuidar o lo que eligen cuidar. Entonces, si yo quiero transformación positiva, ¿qué es lo que quiero cuidar? ¿Qué es lo que no quiero que desaparezca en el cambio? Porque eso va a ser mi ancla, es lo que va a anclar mi proceso de transformación. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen claro el para qué están haciendo lo que hacen? ¿Cuántos de sus colaboradores saben para qué hacen lo que hacen? ¿Qué es lo que están cuidando? ¿Qué es lo que quieren cuidar en el futuro? Y aquí entro a un modelito que parte por eso. Lo que elijo cuidar es para qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos en esto. Luego vienen las promesas. Ahora Ray decía temprano, hace 9 años estaban sentados en un hotel, en un espacio pequeño, que querían hacerse cargo de algo para ustedes y empezaron a pensar cómo sería ese espacio. Esas son promesas. ¿Cómo nos hacemos cargo de lo que queremos cuidar? Y las promesas viven en el futuro. Reino lo comentó ahora tempranito, un ejemplo perfecto. Queremos cuidar algo, conversemos para cuidar ese algo. Y cuando esos 2 elementos están alineaditos, nos aparecen las acciones disponibles para hacernos cargo y empezar a cuidar eso y lograr determinados resultados. Pero para que ese sistema se empiece a mover y siga moviéndose, y ojalá que cada vez más rápido, necesitamos energía. Y esa energía viene del compromiso. Y es energía vital. Hoy nosotros estamos aquí, todos estamos vivos en este momento. Y esto es energía vital. Expansión, contracción. Viene de nuestro corazón. Esa energía vital que nos permite movernos, que nos permite accionar, es lo que mueve la organización. Entonces, ¿cuánto estoy eligiendo ponerle a ese sistema para lograr lo que queremos lograr? Lo que quiero cuidar me da dirección.
Aquí vuelvo a ver porque como es estirada no me siento, quería ver cómo se veía. Lo que queremos cuidar nos da dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿A cuál es nuestra línea de viaje? Pero las promesas nos dan punto de llegada. Y teniendo esos dos temas claros, dirección y punto de llegada, nos hemos preguntado, yo quiero estar en esto. La gente con la que trabajamos le han preguntado, ¿a ustedes les interesa esto? ¿Les llama la atención? Y esto es una conversación diferente a la que estamos acostumbrados a tener en las organizaciones, que es cómo cuido el talento, cómo lo retengo, cómo los conecto, Estas conversaciones, cómo lo retengo, es un poquito desde el miedo. ¿Qué pasa si pierdo ese talento? Esta conversación es de la suficiencia, desde la inspiración, desde el entusiasmo. ¿Quieren ir en este viaje o no quieren ir en este viaje? ¿Y dónde creen que hay más energía? ¿En el entusiasmo o en el miedo o en el tengo que versus elijo estar en este viaje? ¿Dónde hay más compromiso? ¿Dónde me conecto más? ¿Cómo vamos? Ahí deditos para arriba, para abajo. Gracias. Entonces vamos bien, entonces seguimos. El segundo concepto. El segundo concepto tiene que ver con que nuestra biología está al servicio de la organización. Perdón. ¿Ya? Nuestra biología está al servicio de la organización. ¿Qué se les ocurre con esto? ¿Qué les pasa? ¿Qué empieza a aparecer? Ahí veo sonrisas, se vuelven a ver algunos, otros están muy serios. Hablamos de energía. La organización necesita energía. Y que eso viene del compromiso. Entonces, veamos cómo ponemos la biología a nuestro servicio, cómo logramos esa conexión. Y ahí hablamos de que no tenemos que retener el talento, no tenemos que hacer nada. Si nosotros inspiramos con lo que queremos cuidar y damos la autonomía para que puedan cuidar eso que nos interesa cuidar, entonces no hacemos nada, porque la biología mamífera hace que yo me quiera conectar. Entonces todos somos mamíferos. ¿Y por qué se va la gente? ¿Por qué se va una persona de la organización? ¿O por qué no hay compromiso? Porque le hace más sentido moverse a otro grupo de mamíferos, que hace más sentido, con la que se siente más cuidado, con el que se siente más visto, con el que se siente más escuchado. ¿Y qué pasa si cuando nosotros determinamos lo que queremos cuidar, se nos va parte de la manada, parte del grupo? No eran nuestros y no necesariamente nos iban a ayudar a cuidar lo que nos interesa cuidar. Y si vivimos desde la suficiencia, y la organización se relaciona desde la suficiencia, el entusiasmo, desde la confianza, sabe que van a atraer otros de otras manadas hacia este grupito, que sí le interesa cuidar lo que a mí me interesa cuidar. Y cuando estos elementos están conectados, lo que me interesa cuidar, las promesas, la inspiración, aparece el compromiso y esa conexión, y es cuando se libera el poder de la organización para transformar lo que yo o la organización quiere cuidar en valor. Y sé que tal vez no es la mirada más tradicional, pero si nos damos la invitación de, como decían, aquí nada más démonos el permiso de innovar mentalmente, como decía Jorge, asumamos un riesgo mental. No creo que pase nada si nos vamos un poquito a esta mirada.
Y si nos conectamos a la innovación mental y nos damos un espacio en nuestra cabeza y decimos, ¿qué pasará si todo el mundo en la organización sabe lo que hay que cuidar, sabe para qué está en la organización en función de cuidarlo? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ahora veamos el otro lado. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si todo esto se lograra? Y aquí voy a entrar a la pregunta que me aparece muchísimo con todos los clientes, y más con clientes corporativos o empresas, no startups. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo se hace esto? Y para mí, la maquinaria que necesitan para lograr todo esto son las conversaciones generativas. Sí, hay otras cosas, pero las conversaciones generativas es lo más relevante de todo. ¿Y qué serán conversaciones generativas para los que no saben? Hay dos tipos de conversaciones. La conversación no generativa, que es la queja, que es el reclamo, que es el resentimiento. Entonces, voy a poner un ejemplo. Pasa algo. Y empezamos a decir, ¿por qué pasó? ¿Y quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso nos lleva a resolver lo que está pasando en este momento. Lo que no está sucediendo de la forma que yo quiero que suceda o que la organización necesita que suceda. No, nos lleva a discutir, nos lleva a buscar culpables, nos lleva al resentimiento, a la resignación, a la rabia, versus conversaciones generativas que nos habilitan posibilidades para hacernos cargo de lo que no pasó de la forma que queríamos que pasara. Y ahí les muestro algunas de ellas. Declaraciones de quiebres y de brechas. ¿Cuántas organizaciones realmente un líder se puede parar al frente de su gente y dice, ¿saben qué? No le estamos logrando. Y no sé cómo lo vamos a hacer para lograrlo. Hoy estamos en el A y hay que llegar al B. ¿Qué pasa en esa organización cuando ese líder declara eso? Se conectan con el no saber y el no saber habilita el aprendizaje. La organización puede aprender cosas nuevas para lograr el resultado que busca. Coordinación de acciones y emociones. Dijimos que liderazgo es llevar o guiar, transformar es a modificar o cambiar algo a través de un proceso o acción. Entonces, coordinación de acciones se vuelve crítico. ¿Cómo somos coordinando acciones? Pero por otro lado, ¿cómo somos coordinando emociones? Las emociones son parte de nuestras organizaciones, son parte de nosotros. ¿Qué pasa si el vendedor llega con miedo? Sí, es que yo vengo a venderle. O si llega con la alegría, con presencia, ¿qué habilita más posibilidades? Y eso tiene que ver con nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué tan a la mano están las emociones en nuestra organización? ¿Qué tanto las conocemos? ¿Qué tanto podemos escoger? Para esta situación voy a escoger esta y voy a soltar esta. Y en los promocionales del evento se hablaba de plasticidad. Eso es plasticidad. Yo tengo una serie de herramientas y puedo escoger cuál utilizar en función de lo que tengo al frente. Y en un ambiente impredecible, cambiante, una marcha fija, como dicen, me ayudará o me ayudará la posibilidad de tener que aprenda a pasar las marchas y poner la marcha que me haga sentido en el momento que me haga sentido. Confianza, un gran tema. ¿Dónde aprendieron a gestionar confianza?
¿Quién les enseñó? ¿Quién es su maestro de la confianza? Y la confianza se gestiona. La confianza se construye, se mantiene y se repara. Porque van a haber quiebres, van a haber situaciones donde no la logremos, donde nos enojemos, donde no estemos de acuerdo. Pero ¿cómo reconstruimos la confianza después de eso? Porque la confianza es vital para generar esa energía. ¿Cómo somos haciendo pedidos? ¿Cómo somos haciendo oferta? ¿Cómo hacemos gestionando promesas? ¿Cuáles son los niveles de conciencia o sistemas de pensamiento presentes en la organización? Y aquí voy a poner un ejemplo que a mí me llama un montón la atención, que es cuando Mandela en Sudáfrica quería unificar la nación. Y él busca ayuda y habla con un montón de gente y le dicen, vea, es que aquí el problema no es entre negros y blancos. Eso no es su problema, no es un tema de color. Y él dice, bueno, pero cuénteme un poquito más. Tiene que ver con un tema de sistemas de pensamiento. Ambos tienen el mismo sistema de pensamiento, creen en una verdad absoluta que ordena la sociedad. La diferencia es que unos están pensando en que la verdad absoluta es A y otros piensan que la verdad absoluta es B. Entonces discuten por cuál verdad absoluta es la verdad absoluta, que no tiene nada que ver con el color de la piel. Y hay mucho que se ha hablado de ese proceso y por qué para Mandela era tan importante ganar el campeonato mundial de rugby, siendo un equipo en su mayoría blanco, porque eso unía a la nación, le da un sentido de unidad. Y bueno, esa fue los 20 minutos. Yo les dije, todo iba a ser cuesta abajo. Y desde aquí, adelante, los invito a pensar algo. ¿Qué eligen cuidar hoy? ¿Qué quieren cuidar hoy? Y si se animan a dar un pasito más, escriban ahí en su libreta, hoy yo elijo cuidar, y terminen la oración. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Luis Carlos Barquero por esta exposición. Don Rey, algunas de las preguntas que todos los presentes acá han hecho llegar… ¿De pie o sentado? Sí, de pie, prefiero. Empezabas a hablar de Mandela. Mandela, la biografía es sumamente interesante. Después en la película Invictus, el gran referente fue el soccer como tal. ¿Tú crees que las organizaciones deberían tener un referente cultural para lograr estos diálogos geniales que se deben dar para hacer la transformación? Y si no hay algo común, ¿dónde buscarlo? Para mí, indistintamente el nombre que le pongamos, tiene que ver con lo que elegimos cuidar, más allá del resultado, el para qué estamos aquí. Y les cuento una anécdota rápido. Estaba trabajando con una organización y me dicen, lo que queremos cuidar es el crecimiento en este momento. Listo, ¿y qué es crecimiento? ¿Qué acciones cuidan el crecimiento? ¿Qué acciones no cuidan? ¿Qué conversaciones tienen ustedes sobre el crecimiento? Y en la mesa de directores de la junta directiva habían posiciones totalmente diferentes de qué significaba cuidar crecimiento. Entonces, si no logramos unir eso, y en este caso ha sido el rugby, ¿verdad?, el deporte, si no logramos unir algo que genere el primer paso de que como mamíferos queramos conectarnos con esto, va a ser muy difícil. Y en esa organización se llegó de que el crecimiento al final lo que cuidaba era la familia y la estabilidad
económica de la familia y que también cuidaba los espacios de dispersión, porque a mayor nivel económico, mejores compensaciones y la familia iba a poder conectarse con los que amaban. Y ahí se conectaron con lo que realmente empezó a mover esa organización, el cariño por vincularse con sus familias. Pues, hablabas de la principal pregunta, el para qué. ¿Qué pasa? Y coincido con esta pregunta cuando dice, ¿qué pasa cuando los gerentes corporativos no tienen interés en ser líderes transformacionales? ¿Cómo responder ese para qué para que ellos lo ejerzan? Al final, la pregunta del para qué es muy poderosa desde mi mirada, porque al final todos los líderes toman decisiones todos los días. Y si uno observa y analiza, al igual que todos nosotros, cuando yo tomo una acción, yo cuido algo y descuido algo. Me habilita algo, me cierra algo. Y si uno se enfoca en esos líderes, en su actuar, en sus decisiones y conversando con ellos, se determina qué están cuidando. Y ahí tal vez está en el subconsciente. Y cuando lo traen al consciente, a veces, la mayoría de las veces en mi experiencia, eligen cuidar algo diferente y desde ahí empieza el actuar diferente, ese modelo que empieza a ser replicable en la organización. Quedan dos preguntas, bueno, hay muchas más, pero a los que me están preguntando que si las conferencias se van a compartir, por supuesto, y además hay más preguntas que se las pueden hacer a Luis Carlos ahorita en la sesión de interacción. ¿Cómo abordar en los procesos de transformación? Me preguntan si lo que quiero cuidar es negativo, ejemplo, procesos rígidos, jerarquía, etcétera. Primero yo cuestionaría qué es negativo. ¿Qué significa negativo? ¿Qué sensaciones emocionales o qué emociones hay alrededor del negativo? Rígido. ¿Por qué el rígido es negativo? Puede ser que en algunas áreas de la organización y en algunas cosas, como por ejemplo el cumplimiento legal, por decir algo, o ambiental, las normas, hay que ser súper rígidos. En otras tal vez no, pero si nosotros tenemos esa plasticidad como organización, como líderes, como personas, sabemos que en este espacio yo tengo que ser rígido, pero en este espacio me conecto con la flexibilidad y aquí con la resolución y aquí con la apertura. Entonces es un tema, para mí, no hay nada ni bueno ni malo, es qué es lo que me habilita la mayor cantidad de posibilidades para lo que quiero cuidar. Finalmente, insistes mucho en el tema de las conversaciones. Has asesorado a múltiples empresas en varios continentes. ¿Por dónde se comienzan esas conversaciones en las compañías que estén aquí presentes y quieren hacer de esta transformación correspondiente? De las primeras preguntas que hago, que hacemos mi equipo cuando entramos a una organización es ¿qué conversaciones tienen ustedes y qué conversaciones no tienen? Entonces el primer paso es a concientizar o tomar conciencia de qué conversaciones tengo a la mano y cuáles no, y el por qué. ¿Por qué yo no puedo hablar de esto? ¿O por qué sí puedo hablar de esto? Porque eso me define la forma en que yo me relaciono y por ende me va a definir las posibilidades o los resultados que están a la mano para mí o los que no están a la mano para mí. Luis Carlos Barquero, con todos ustedes. Gracias. Gracias, Rey. Yo lo doy aquí.